Álvaro Nieto, director de Diogetit. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Has escuchado a la voz de su amo, ¿no? Patxi López, la voz de su amo. Decir que, en fin, esto es la máquina del fango otra vez, que no hay nada, que no hay caso, que todo lo que se ha dicho es mentira, etcétera, etcétera. Vosotros habéis publicado algunas cositas sobre esas actividades profesionales de la señora Gómez. Sí, ¿Realmente no hay caso? ¿Esto que no hay caso? Hombre, yo creo que hemos publicado cuestiones muy relevantes. En concreto, en nuestro caso, yo creo que ya acumulamos más de 30 informaciones sobre las actividades particulares de Begoña Gómez, y hay que decir en primer lugar que ninguna de nuestras informaciones le imputan ningún delito a Begoña Gómez, porque ese no es el papel de la prensa. La prensa está para subrayar y publicar aquellas cuestiones que creemos que pueden ser de interés público. Cuestiones que pueden afectar a una conducta inapropiada de la mujer del presidente del gobierno. Y así lo sigo pensando a día de hoy. Son conductas, yo creo, muy imprudentes, muchas de las que hemos publicado, y luego ya veremos si los tribunales dilucidan que ahí hay materia para, pues imputarle algún tipo de delito. De momento, lo que sabemos es que ella ha tenido durante el mandato de su marido unas relaciones un tanto extrañas con empresas que se han beneficiado durante este tiempo de contratos del gobierno o de rescates del gobierno. Y esto yo creo que como mínimo merece una explicación política, porque yo creo que lo poníais ahora en unas declaraciones, me parece que era del alcalde Almeida, que delimitaba muy bien la cuestión. Yo creo que en esta cuestión hay que pedir primero explicaciones, porque se trata de un tema político y las actividades de la esposa del presidente del gobierno, por lo que hemos ido conociendo y por lo que hemos ido publicando, yo creo que requieren una explicación. Y luego están las cuestiones judiciales que habrá de delimitar, o las tendrán que delimitar los jueces después de las investigaciones oportunas. Bueno, hay además una cosa que me llama la atención, ¿no? Lo hemos escuchado antes a Sánchez, por eso os pregunto también a vosotros. Decir que estas cartas que su mujer firma de apoyo, cartas de recomendación, de apoyo a un empresario y a una empresa, lógicamente con la que ella tenía relación profesional, lógicamente, pues no eran cartas de favor, sino cartas de interés, ha dicho. No sé a qué se refiere esto de cartas de interés. Lo que está claro que son unas cartas en las que la señora Gómez está avalando a empresas para que reciban contratos de la administración pública. Y casualmente, en detrimento de otras que no iban avaladas con el favor de la señora Gómez. Claro. Bueno, yo creo por la influencia de la señora Gómez, vamos a hablar claro. Esas cartas, pesaron a la hora de concederle esos contratos de cerca de 15 millones de euros al señor Barrabés, amigo de la señora Gómez. Y no a otras empresas que también, se habían presentado a esos concursos. Qué casualidad. Vamos a ver, yo no sé si las cartas de Begoña Gómez fueron decisivas o no para obtener esas ayudas. Lo que está claro es que la esposa del presidente del gobierno no puede firmar unas cartas en favor de un posible contratista con la administración. O sea, es que yo creo que esto es una conducta completamente inaceptable. No digo que sea un delito, pero hombre, no podemos tolerar que en un concurso público donde concurren varias empresas, una de ellas se presente con 2 cartas de recomendación de la esposa del presidente del gobierno. O sea, esto es que es inaudito completamente. Yo creo que esto es rechazable. Y el presidente, claro, le da la vuelta y dice, no eran cartas de recomendación, eran declaraciones de interés, porque él lo que quiere es darle la vuelta y que parezca que es que ella estaba admitiendo una relación previa con esas empresas y tal. O sea, que no estaba avalándolas, sino que estaba reconociendo que ella estaba vinculada con esas empresas. En cualquier caso, yo creo que es una maniobra que no hemos visto nunca y que hay que subrayar y condenar, porque yo creo que esto no debe aceptarse de ninguna manera. Y luego están, por ejemplo, dice Patxi López que no hay pruebas. Oiga, están las cartas, pero es que luego están todas las reuniones que hemos ido publicando y que hemos ido desvelando, que se produjeron en el año 2020 en paralelo a la negociación por parte de Globalia de su rescate con el gobierno. Y ahí a Globalia se le dan en el curso de 3 años 1.100 millones de euros a todas sus empresas en concepto de rescates, avales y subvenciones. Y en todos esos años, en esos 3 años, Begoña Gómez mantiene una relación estrechísima con esa empresa y con la cúpula de esa empresa. Hemos publicado con detalle las reuniones, los horarios. Ella misma ha estado en Globalia reunida.
Es decir, yo creo que esto también merece una explicación. Nos tiene que contar exactamente de qué hablaba Begoña Gómez en esas reuniones con la cúpula de Globalia mientras Globalia negociaba su rescate. Y luego también nos tiene que aclarar Sánchez si él era conocedor de las relaciones de su mujer con Globalia, porque él fue el que aprobó en Consejo de Ministros el rescate de Globalia. Y si él era conocedor de la vinculación de su mujer con esta empresa, se debería haber abstenido de participar en esa reunión y haber dejado al resto de ministros aprobar ese rescate sin la participación del presidente. Porque ahí había un conflicto de intereses clarísimo, porque hay que recordar que Globalia, en este caso Air Europa, una de las empresas que cuelgan de Globalia, era patrocinador de la cátedra de Begoña Gómez. O sea, es que esta empresa le daba dinero a la cátedra en la que trabaja Begoña Gómez. O sea, hay un conflicto de intereses clarísimo. Pues Álvaro Nieto, director de Diogetti, gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Precisamente a propósito de esas cartas, que esas sí existen, señor López, Pachi, sí hay cartas que firma Begoña Gómez apoyando a empresas cuyo jefe, dueño, director, tiene relación profesional con ella y que es amigo. Y me refiero, por ejemplo, a algo que publica hoy Gema Huesca en Voz Populi, efectivamente. Y ella dice que el gobierno ha vendió como un mérito las cartas de recomendación del socio de Begoña Gómez. El informe sobre la adjudicación del contrato penalizó a las empresas que no presentaron cartas de recomendación pese a que este requisito no se contempló en los pliegos. Y es que está reconocido así. Las dos empresas del señor Barrabés, que llevaban el aval de la señora Gómez como cartas de favor y de apoyo para que el concurso fuera adjudicado a este señor, pues pesaron a la hora de que el Ministerio de Economía concediera a Barrabés los contratos y no a otras empresas. O sea, claro que sí tenía que ver, hombre, la influencia y el favor de la señora Gómez para que esa empresa fuera beneficiada. Antonio, es que es muy gracioso. Se dice, es que no hay pruebas o no hay ningún indicio de que la señora Gómez avalase o recomendase a esas empresas o de que eso realmente o aquellas cartas sirviera para algún tipo de adjudicación o de concesión. Lo que sí se está acreditado, como hoy ha publicado Voz Populi, es precisamente lo contrario, que se les dice en un informe que no haber tenido recomendación les penaliza o les pone en una pérdida de posición respecto a lo otro, ¿no? Si hubieran presentado cartas, a lo mejor hubieran tenido las mismas posibilidades, principio de oportunidad, que la empresa dice, que al final es adjudicataria. No está entre los requisitos, pero sin embargo, como usted no las presenta, beneficiamos a quien viene recomendado en cualquier caso. Dicho eso, oye, sobre el informe de la U... ¿Eso es ilegal o no? Eso es lo que tendrá que decir el juez. ¿Eso es tráfico de influencia? No, lo tendrá que decir el juez. Pero estéticamente es impresentable. El criterio, estéticamente el criterio moral y de la ejemplaridad lo estableció el propio Partido Socialista y lo estableció el propio PSOE. No hay más que preguntarse una cosa. Cualquier telespectador, basta con que se pregunte una cosa. Si esto hubiera ocurrido, algo similar, con la mujer de Mariano Rajoy o de José María Aznar, ¿qué estaría pasando? Y a partir de ahí nos podemos plantear si es más legal o menos legal. Quería volver al informe de la UCO que hoy publica El País, que no es el informe, yo creo que es una especie de resumen o de lo que se haya filtrado. Primero, es un informe de una investigación que está declarada secreta, con lo cual solo puede tener acceso a ella la Policía Judicial de la UCO, en su condición de policía judicial por orden del juez, es decir, los mandos de la UCO y el Ministerio del Interior. Naturalmente. 2, el juez y 3, el fiscal. Nadie más puede tener acceso a todo eso. ¿Quién lo ha filtrado? Bueno, pues en fin... el juez no creo que haya filtrado eso. Dicho eso, ¿qué es esto? Es la primera vez que lo veo y llevamos ya unos cuantos años haciendo información judicial y política, y policial y de peritos, etcétera. ¿Qué es esto de que un informe de la UCO establece un criterio jurídico sobre lo que es delito o no es delito? Y además, dice Pachi López, no es delito o no hay delito, no puede haber delito porque no lo había. Pero es que añade Pachi López, fíjate tú, en la indocumentación mental jurídica que tiene absoluta, dice, es que no hay prevaricación. Pero si no puede haber prevaricación nunca, descuide, no van a acusar a Begoña Gómez nunca de prevaricación. No es funcionaria del Estado, no puede prevaricar. A partir de ahí, cuando usted vaya a una rueda de prensa, hombre, prepárela un poquito, porque si usted va a leer solamente la filtración de un informe de la UCO,
el único que se está haciendo público de todo lo que está investigando de forma el juez, que yo interesada, no lo 24 sé, horas antes de que yo no lo responda el sé, señor Sánchez, porque el juez, y por su periódico afecto, ya a partir de ahí, no, pero de todas formas decía Ignacio, decía antes, oye, que ha habido otros informes de la UCO que poco menos han pedido pena de muerte para el investigado y han acabado en nada, y han acabado en nada, y otros que han dicho no hay nada que objetar a la persona investigada, como en este caso parece ser, pero han acabado en el banquillo. La infanta Cristina, sin ir más lejos, no lo recordemos. El juez la llevó al banquillo. Que la UCO no califica delitos. Claro, porque es el juez al final el que decide si hay delito o no. Pachi López considera un informe de la UCO como si fuera una sentencia del Tribunal Supremo. Prácticamente le ha dado la misma preponderancia. Sí. Pero a otros muchos informes de la UCO, que por ejemplo los del caso Koldo o las diligencias o las detenciones, a eso lo llama bulos, fango. Y es exactamente lo mismo, o sea, pero qué diferencia de trato, ¿no? Y luego también, con el tema de Begoña Gómez, o sea, el tráfico de influencias se tendrá que probar, efectivamente, pero el conflicto de intereses es claro y manifiesto, o sea, es decir, si ella tenía vinculación con esas empresas, en el momento en que se convirtió en mujer del presidente del gobierno, debía haberse inhibido él y su esposo de tomar ciertas decisiones o de estar en ciertas votaciones. Eso es conflicto de intereses y eso está claro, eso no hay nada que probar. ¿Eso por qué lo dices tú? Porque en realidad en España existe una oficina de conflictos de intereses que nos lo venden, claro, es que nos lo venden como si fuera una especie de órgano independiente que proviene de Marte, que no conoce absolutamente nada de España y que ha hecho que no hay conflicto de intereses en 24 o 48 horas. Pero si es un órgano político, no es un órgano administrativo del Estado ni independiente. Pero ¿no? incluso ya se encargó la voz de su amo de decir, oye, aquí el conflicto de intereses, en fin, está saldado, aquí no hay ningún problema. No, una cosa solamente, que incluso si las instancias judiciales competentes, que efectivamente no es la UCO, determinan que no ha habido un delito en el comportamiento de la señora Gómez, hombre, lo que está claro es que desde el plano político, desde el plano ético, sí tiene un reproche, un severísimo reproche. Que es lo que siempre hemos dicho y defendido aquí. Ahí Milei se equivocó, porque efectivamente ni ha sido juzgada, ni está procesada, ni por supuesto está condenada, pero el comportamiento que tuvo era absolutamente reprochable por parte de una persona que está al lado del presidente del gobierno, sobre el que pesan decisiones que favorecen además a las empresas con las que ella tenía relación. Y además hay que irse un poco más lejos. A ella se le crea una cátedra precisamente por ser vos quien sois. Y por ser vos quien sois, luego ya se mueve con determinadas empresas, efectivamente firma cartas de recomendación, que luego, oye, casualmente esas empresas siempre reciben la subvención que pretenden. Por lo tanto, yo no me iría solamente al ámbito judicial. Es que creo que ese es el objetivo del presidente Sánchez. Si eso no tiene ningún tipo de trascendencia penal, irse de rositas. No, políticamente no se puede ir el presidente del gobierno, porque ha permitido que la persona que está a su lado, de la que de vez en cuando nos dice que es privada, pero otras veces dice que es una institución del Estado, tuviera un comportamiento absolutamente falta de la moralidad exigible a una persona así. Que, por cierto, ninguna de sus antecesoras, ninguna, hizo nada parecido. Desde luego, no lo hizo Carmen Romero, no lo hizo Sonsoles Espinosa, las mujeres de los presidentes socialistas, y las del Partido Popular, las esposas de presidentes del gobierno del Partido Popular. Todas, incluso la mujer de Mariano Rajoy, Elvira Fernández, se retiró, tenía un cargo que había aprobado una oposición y decidió que no era, desde el punto de vista estético, aconsejable que ella pudiera estar en una empresa pública o privada y pudiera alguien interpretar que estaba utilizando su influencia. Esta señora no, es que a esta señora se le crea además una cátedra para utilizar su influencia. Que tenga consecuencias penales, no lo sé. Que desde luego es reprochable desde el punto de vista ético, vamos, no me cabe la menor duda.